estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto una vez más saludarlos y poder dirigirme a ustedes a través de este medio, eh, desarrollando pues la asignatura de estadística. Quiero darles la bienvenida a este nuevo tema, eh, donde vamos a hablar acerca de la asociación de dos variables. En el transcurso del estudio de la estadística se aprenden estos temas. Ahora, no solamente en el campo de la estadística, sino en la vida cotidiana, académica o en el campo de la investigación, en algún momento llega la necesidad de trabajar con los datos de dos variables, ¿no? Con los datos de dos variables. Ahora, estos temas podemos encontrarlos en las fuentes bibliográficas, con diferentes títulos o menciones. ¿De acuerdo? Yo he tratado de buscar la mía, ¿sí? Porque estoy en el camino de tratar de escribir o desarrollar un pequeño texto o un pequeño libro, ¿sí? Y le voy a llamar asociación de dos variables. Me gusta ese término porque tiene que ver con la asociación, ¿sí? La asociación que tienen estos datos de las dos variables, ¿de acuerdo? Así es como he decidido llamarlo. Y ahora durante la exposición vamos a demostrar por qué también puede llamarse asociación, ¿ya? De dos variables. Bueno, antes de desarrollar el tema, mis estimados estudiantes, hay que ubicarnos un poquito en el contexto. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que vamos a hacer para ubicarnos en el contexto? Porque todos los materiales que estoy preparando los estoy lanzando por las redes sociales, ¿no? Como ustedes podrán ver, visualizar, ¿no? Entonces, eh, hemos empezado a desarrollar la estadística, evidenciarlo a través de grabaciones para lanzarlo a las redes sociales con el único fin de contribuir y ayudar a jóvenes universitarios que puedan una fuente de consulta, a personas que están haciendo investigación y a personas que quizás les interesa recordar, conocer el tema de la estadística. ¿Ya? La metodología que estamos aplicando en todos estos desarrollos es una metodología propia, ¿sí? Con los años de experiencia que estoy enseñando de estadística. Entonces me permite un poquito tener una propia metodología con el único fin de poder llegar al estudiante y poder remover, motivar y explotar toda esa capacidad interna que él tiene. Y tratar de romper ese paradigma de que la estadística es difícil o es un poquito engorroso, ¿no? Para muchos jovencitos, jovencitas, como que no va con ellos la estadística. Es una realidad. Pues entonces la idea es esa, ayudar un poquito, desde esta humilde tribuna, ayudar un poquito, contribuir un poquito con el conocimiento de esta fascinante ciencia llamado estadística. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo estoy enfocando? ¿Sí? La forma como lo estoy enfocando quizás no está escrito de esa forma en los libros, ¿sí? Pero al fin del cabo te llevo al mismo punto. Vale decir, todo lo que yo te voy a explicar, verifica si está en los libros y vas a ver que ahí están, ¿sí? Entonces, pero la forma, la metodología, el método es propio, ¿sí? Trato de ser lo más sencillo posible para poder ayudar a personas que están interesados en aprender un poquito más de estadística o recordar, ¿no? Para que lo puedan aplicar en su vida diaria, en los negocios, en su investigación, en la universidad y, ¿por qué no, en el colegio? Porque hay colegios que en su currícula está considerado el tema de estadística, ¿no? Muy bien. Antes de soltar el tema de la asociación de dos variables, refresquemos un poquito lo que hemos estado haciendo a la fecha. Para eso voy a enfocar
una pequeña pizarrita que lo he descargado en línea. Trato de usar productos en línea, a veces por los costos, a veces no tengo ciertos accesos, entonces trato de utilizar los recursos que son gratuitos o demos para poder para poder hacerme entender y llegar a las personas, ¿ya? Mira, eh, un recuento para ver qué hemos hecho, dónde estamos y qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para todos, ¿no? La estadística es una sola ciencia, ¿sí? Ay, caramba, espérate un ratito. Voy a configurar bien este lápiz. Acá, ok, acá está. Ahí está. Pero un ratito voy a borrar primero esto que está acá. Vamos a borrar porque ya no lo necesito, ¿no? Empecé mal. Y ahora sí. Agarro el lápiz, listo. La estadística, sí, es una sola ciencia. Que lo aplican para diferentes carreras, objetivos, propósitos, eso es verdad. Y le ponemos diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, hay universidades donde yo enseño y le ponen en su malla estadística general, por ejemplo, ¿no? En otra universidad que enseño le dicen estadística descriptiva. En otra le dicen estadística uno, ¿no? Y al aplicar le dicen estadística 2, ¿no? O estadística inferencial o eh, inferencial, estadística aplicada o estadística 2, ¿no? Entonces lo que se hace es, según los contenidos, ¿no? Y los objetivos que percibe cada institución, es que uno adapta a la estadística a sus contenidos y los enseña, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar esta ciencia, todos los contenidos posibles hasta donde las posibilidades me den. Y ahí vas a ver, encontrar todos los temas. Está hecho para ingeniería, para la medicina, para la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, igual vas a encontrar en esa base de datos todos los temas. Pero en términos generales, ¿no? En términos generales, el estudio de la estadística, ¿sí? Para estudiar estadística, yo pienso que es consecutivo, ¿sí? No podemos estudiar estadística de atrás para adelante, sino de adelante para atrás. Vale decir, para poder dejarme entender, si yo quiero hacer una buena operación de erradicación y potenciación, para eso debo aprender qué cosa, o ya saber qué cosa, sumar, restar, multiplicar, dividir. Porque durante el proceso de la erradicación y la potenciación, en el proceso de operación y cálculo, en algún momento me va a decir, tienes que multiplicar estos valores. Y yo tengo que saber multiplicar. O en algún momento voy a tener la necesidad de sumar o restar. Y yo tengo que saber sumar, restar. Esa es la idea de la estadística. Por decirlo así, en forma analógica, ¿no? Primero aprendamos a sumar, restar, luego dividir, multiplicar y quizás más adelante potenciar y erradicar. En la estadística, recomiendo empezar por la estadística conocida como descriptiva, ¿sí? Por acá, por la descriptiva, ¿sí? Muchos libros encontramos con estos títulos, exclusivamente la descriptiva, y desarrollan muchos temas, ¿sí? Empecemos por ahí. Luego, conforme se va avanzando, la estadística descriptiva es corta. Si te das cuenta, es cortita, es pequeño. Son pocos los temas que se trata, ¿sí? Lo que pasa es que mientras más profundizamos cada tema, va desarrollándose más. Pero estamos en la descriptiva. Yo en la descriptiva, ¿no? La defino como una etapa donde se hace una gestión de los datos, ¿sí? De los datos. Quizás no lo puedas, un concepto que encuentres en algún libro, no va a decir gestión, o quizás por ahí alguno que pueda decir que sí. Pero ahora vamos a demostrar, ¿ya? La gestión de los datos. Su especialidad es gestión. Ya vamos a ver por qué. Una vez que acabe la descriptiva, viene otra etapa, por decirlo así, otro estadio de la ciencia de la estadística.
La que comúnmente conocemos, ¿no? La que comúnmente conocemos o escuchamos hablar o nos enseñan, la que sigue es la estadística inferencial, ¿no? Es lo que comúnmente aprendemos, nos dicen, ¿no? Sabemos que viene la estadística inferencial, pero muy poco se habla de otros espacios, otros estadios que hay entre la descriptiva y la inferencial. Muy poco se habla, pero sí están escritos en los libros. Eso sí, están evidenciados en las fuentes bibliográficas, en la mayoría. Excepto que sea un libro de estadística especializada, como quien dice, descriptiva, y listo, ese tópico es full descriptiva. O sea, un libro que diga inferencial. Entonces, el libro es especializado en estadística inferencial. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, arrancamos por la descriptiva. Entonces, ¿y cuáles son esos otros estadios o esas otras etapas de la estadística? Lo que pasa es que cuando terminamos la descriptiva, viene una conocida como probabilidades. Las probabilidades. Vamos a escribir ahí, ¿eh? Las probabilidades. Esta es otra etapa de la estadística. Otro estadio, otra parte, otra porción, otros temas que también hay que aprender dentro de la ciencia de la estadística. ¿Ve? Pero sí arrancamos, definitivamente arrancamos por la descriptiva. Ya vamos a ver por qué. Entonces vienen las probabilidades. ¿Y por qué es importante las probabilidades en esa posición? Lo que pasa es que cuando llegamos a la inferencial, esta etapa del inferencial es especializada en hacer pruebas de hipótesis. ¿Sí? Aquí hacemos full pruebas de hipótesis, tanto paramétricas y no paramétricas. ¿Sí? Entonces, acá se especializa en full pruebas de hipótesis. Entonces, una de las razones por la que creo yo que las probabilidades están primero es que entre sus métodos para hacer pruebas de hipótesis para una investigación, entre sus tres métodos más conocidos para hacer pruebas, tenemos, por ejemplo, el método del valor crítico. Valor crítico. ¿Sí? Tenemos ese método, conocido también en otros libros como el método tradicional. Método tradicional. ¿Sí? También está en los libros como el método tradicional. El método cálculo crítico y el método tradicional. Se trabaja mucho con las tablas estadísticas. Los software también ayudan a contribuir a aplicar con este método, el método del valor crítico, o conocido también como el método tradicional. ¿Para qué? Para hacer pruebas de hipótesis. El otro método es el método llamado como valor probabilístico, ¿ve? Probabilístico. ¿Ve? El método probabilístico, ¿ves? Probabilístico de probabilidades. Entonces aquí el maestro pues no va a enseñar recién probabilidades, ¿no? Aquí ya se supone, se asume que el alumno, el investigador que está haciendo algunas pruebas debe tener base, conceptos básicos de las probabilidades. ¿Sí? Al menos lo básico, que es tipos de probabilidades, cómo se calcula una probabilidad, tipos de forma, tipos de cálculo de las probabilidades. Entonces debe conocer ese tema. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a enfocar su esfuerzo es enseñar ese método para hacer la prueba de la hipótesis bajo el enfoque probabilístico. Este es uno de los métodos un poquito más complejos, por decirlo así. Un poquito más tranca en el lenguaje del universitario, ¿no? Más tranca. Sí, porque requiere el análisis crítico. El método valor probabilístico es posible calcularlo a mano alzada y también con el uso del software. Mayormente lo usan con el uso, lo enseñan haciendo uso del software. Perfecto. Yo le doy un enfoque mayor incidencia a mano alzada y luego el alumno agarra el software. Tiene sus ventajas y todo en la vida tiene ventajas y desventajas. Depende del objetivo. En el caso mío, mi objetivo es que el alumno tenga pie de plomo
en las bases teóricas probabilísticas, desarrolladas a mano alzada hasta donde le permita. ¿Por qué digo hasta donde le permita? Porque en el dentro del método, el valor probabilístico, por ejemplo, cuando estamos hablando de las binomiales, de las normales, de las T de Student, ¿no? De la chi cuadrada, de la Fisher, ¿no? Va a haber un momento en que la mano alzada vale decir te va a faltar hoja, como se dice en el argot universitario. Falta hoja, mucho papel, mucho procedimiento. Entonces, es ahí donde ya justifica el uso del software. Porque el software lo único que hace es ayudarnos con respecto al tiempo, el uso de un software. Cuando usamos un software, un ejemplo, por ejemplo, nivel maestría, nivel doctorado, ¿qué voy a estar enseñando? Pues a mano alzada. Se supone que ya debemos agarrar software. Porque máster, maestría, el ingeniero o el profesional viene con ciertas bases, con cierta base, ¿sí? Para hacer una maestría. Porque me van a enseñar de todas maneras estadísticas para la investigación. Entonces ahí me van a enseñar seguro algún método para hacer la prueba de una hipótesis. Pero la realidad, mis estimados oyentes, estimados estudiantes, ustedes que todavía están a tiempo y están en las aulas pregrado, la realidad es otra. Muchos llegan a hacer maestría y a veces en algunos casos doctorado sin tener bien claro el tema de las probabilidades. Será pues por X razones, ¿no? Por el trabajo, el tiempo y, ¿por qué no también? Porque no le enseñaron bien o no se incidió mucho en la parte teórica. Ese es un talón de Aquiles para aquel que va a obtener un grado profesional, que él mismo haga su tesis, que él mismo sea autor, ¿no? De su investigación, que lo ha obtenido con mucho esfuerzo y sacrificio. No me refiero a aquellos que invierten y obtienen y mandan a hacer su investigación. Pues es fácil, pues eso lo hace cualquiera. Yo me estoy refiriendo a personas que quieren hacer su propia investigación con su esfuerzo y su propia preparación. Entonces, necesitas tener ese concepto básico, fundamental de las probabilidades para aplicar y entender este método valor probabilístico. Entonces, cuando nos llegue ese momento, veremos cómo desarrollarlo a mano alzada y también con el uso del software, que los dos, para estos tiempos, donde la tecnología entra con fuerza en todo, entonces aprovechar esta tecnología para tener resultados más exactos, más precisos, que nos va a llevar a mejores conclusiones. Eso sí, esa es su ventaja, precisión y tiempo. ¿Sí? La desventaja es que me lanzo de frente al software sin tener base teórica. Eso nos llama a la reflexión, mi estimado universitario, tú que quizás me estás escuchando. Toma conciencia de la parte teórica de la ciencia que estás estudiando, porque con buena teoría, cualquier software, yo le digo a mis alumnos, primero el software llamado cerebro. Y ese software llamado cerebro permite hacer análisis crítico, lo que no hacen los software. En cambio, tu software llamado cerebro estadístico o cualquier otro o software llamado cerebro que lo apliques a cualquier ciencia, pues te permite hacer esos análisis, modificaciones, te permite hacer correcciones, te permite hacer otro enfoque. ¿Y qué pasa si lo hago así? Entonces, el análisis de nuestro cerebro empieza a desarrollarse y empieza a nutrirse y a tomar fuerza, valor, digamos así, para hacer cosas y podamos entender las cosas que hacemos a mano alzada. Una vez hecho eso, podemos agarrar el software y lo vas a entender. Lo vas a entender, porque hay casos reales donde muchos chicos hacen el software, pero no entienden el resultado que está ahí. Y menos el proceso que hace el algoritmo interno dentro de ese software. Esa es la desventaja. ¿Ya? Entonces, por ahí empecemos. Tomar conciencia de la parte teórica. Entonces, les decía, ¿no?
Entonces, este método llamado método valor probabilístico, entonces ya por ahí, esta es una de las razones, ¿eh? Probabilístico. Entonces, por lo tanto, yo necesito conocer probabilidades. Y para terminar esta partecita, el otro método es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Es un tercer método, ¿no? Que se asemeja al método valor crítico. El razonamiento, la manera de pensar para poder aplicar estos métodos y someter a prueba una hipótesis, el razonamiento es totalmente diferente en estos tres métodos que estoy enfocando ahorita en pantalla. Son totalmente diferentes. Ese es otro punto. Cuando enseñemos a los estudiantes estos métodos, hay que decirles a ellos, ¿sabes qué? La forma de razonar, pensar, manejar los datos estadísticos para el método valor crítico es totalmente diferente, opuesto al método valor probabilístico. Así hay que decirle, porque si no, eh, entramos con una idea a un método y, y no funciona de esa manera. Yo he experimentado actualmente con mis estudiantes y les digo esto. Cuando vas a hacer el método valor crítico, concéntrate, aprende el método procedimiento. Y cuando vas a hacer el método valor probabilístico, no, le digo, no, pues, no metas el razonamiento del valor crítico acá. Aquí, para pensar en el método valor probabilístico es diferente. El estadístico de prueba juega un papel importante en ambos métodos. Interesante. Interesante el tema de la inferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseñan, es como una especialidad, ¿no? Donde hacemos pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas. Es un mundo fascinante este tema de la inferencial. Bueno, eso es un pequeño comentario que hago, porque hay más temas que se tocan en inferencial. Lo que estamos queriendo demostrar es la estadística, ¿no? Sus etapas, ¿eh? La descriptiva, las probabilidades. Después viene un tema eh, muy poco mencionado, pero sí bien redactado en los libros y bien escrito, ¿no? Y bueno, se llaman distribuciones. Me va a faltar espacio. Bueno, no importa. Distribuciones. En este tema de las distribuciones se especializan en dos, en las distribuciones cualitativas, perdón, continuas y discretas, ¿no? Continuas y discretas, ¿no? Entonces tenemos acá distribuciones continuas y distribuciones, perdón, estamos hablando de las distribuciones continuas y discretas, está bien, discretas, ¿no? Entonces, continuas y discretas, ¿no es cierto? Entonces, ahí ve, por ejemplo, cuando hablamos de distribuciones continuas y discretas, aquí ya eh, hay que tener cierta base también acá, ¿no? Entonces, esto se llama distribuciones probabilísticas, ¿ya? Distribuciones probabilísticas discretas y continuas. Eso se refiere a las variables, al tipo de variable, ¿sí? Entonces, ¿y dónde sacó base el alumno o la persona para entender el tema de distribuciones probabilísticas en la estadística? La sacó base acá, aquí, en la descriptiva. En la descriptiva, aquí sacó base. Ahora que hable de la descriptiva, te voy a señalar dónde está esa base, ¿no? Entonces, con esa basecita llega a ser distribuciones probabilísticas. Entonces, ¿qué ocurre, no? Un gran error del estudiante es no hacer caso, obviar las primeras sesiones de la estadística. En una universidad, semana uno, semana 2. Ah, fácil, no le tomamos la debida importancia. Cuando ahí está la base para lo que es distribuciones de probabilidades. ¿Por qué? Porque en las primeras días o primeras semanas o los primeros capítulos de estadística hablan pues de las variables, tipos de variables, variables cualitativas, variables cuantitativas. Aquí no, hablan de las variables cualitativas y de las variables cuantitativas. Y dentro de las variables cuantitativas tenemos a las discretas y a las continuas. ¿Ve? Mira, discretas y continuas. Distribución de probabilidades continuas, discretas. ¿Hay una relación?
Sí, señor, hay una relación. Entonces, cuán importante que el universitario o el estudiante, ¿no? Que empieza, o la persona que empieza su aventura en la estadística, tome conciencia en los primeros capítulos, uno y dos. ¿Por qué? Porque se va a hablar de variables. Variables discretas, variables continuas. Entonces entra con cierta base. Lo mínimo que puede razonar aquí un alumno, decir, esa palabra de continua se me hace familiar. Esa palabra de discreta se me hace familiar. Esa palabra de probabilidades se me hace familiar. ¿Por qué? Porque también ya tiene la base de probabilidades. Lo único no malo nuevo serían las distribuciones. ¿Ya cuenta? Entonces, tomar conciencia, mi estimado estudiante, que te agradezco por darte un tiempito de escuchar y espero ayudarte con esto en tu vida profesional. En serio, para que seas capaz y tú mismo puedas hacer las pruebas de hipótesis, la toma de datos, la gestión de tus datos en tu investigación. ¿Y cuál es el otro capítulo? Mira, ve, distribución de probabilidades. El otro se llama estimaciones, ya faltó espacio, van a disculpar. El otro se llama estimaciones. Antes de inferenciar, hay que aprender qué cosa, a estimar. Bueno, y después viene ya un capítulo al cual le llamamos pruebas de hipótesis. Por eso que la inferencial es muy famosa, es muy conocida por pruebas de hipótesis. ¿Y vienen más capítulos? Sí, vienen más capítulos. Hablamos de modelos, hablamos de pronósticos, hablamos de muchas cosas. Modelos mínimos cuadrados ordinarios, modelos económicos, modelos matemáticos. Empezamos a construir modelos, etcétera. Hay más cosas, sí, pero la estadística es grande, es bien amplia, es una ciencia bien amplia, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, de esa manera es como te puedo más o menos ubicar en el contexto. Entonces, los temas que estamos desarrollando, ya desarrollados al momento, es temas del campo de la descriptiva. Alguien podría decirme, ¿sabe qué? Usted dijo que la descriptiva es bien corta. ¿Podría demostrarlo? Claro, mira, te voy a explicar. Más que demostrar, te voy a compartir, ¿ya? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Todos aprendemos alguien de alguien, ¿no? Hablamos de la descriptiva. Yo lo enseño así, en tres estadios, ¿sí? Tres, a ver, ratito, a ver acá. Tres estadios, ¿no? Tres estadios, ¿sí? En tres estadios. El primer estadio, o el estadio uno, ¿sí? Es la recogida de los datos. Recogida de los datos, ¿de acuerdo? Recogida de recoger. Datos, ir al campo, preguntar cuál es tu edad, preguntar tu situación económica, preguntar tu preferencia, preguntar tu opinión, tu punto de vista. Estamos recogiendo datos. No se dice información todavía. No, 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 no. Todavía no hay información. La información viene después. Primero son los datos. ¿Ya? Entonces, estamos en la etapa de la descriptiva, ¿ya? Eso es lo que voy a hablar. Tres estadios. Vamos a ver cuáles son esos estadios. Entonces, lo que quiero es, ahí está, estoy levantando la pizarrita. Listo. La recogida de los datos. Hay que recoger datos. Pregunto a la clase. Con datos o sin datos, mejor dicho, sin datos. ¿Puedes hacer estadística? No, señor. No se puede hacer estadística sin datos. A ver, siéntate en un software. No le alimentes de datos, así nomás. Siéntate, préndelo, manipúlalo el software. ¿Qué vas a hacer? Nada. Solamente verlo. Igual, tienes tu lápiz y papel, tienes ahí el concepto de la media. A ver, aplícame la media. No puedo, ¿por qué? No tengo datos. Así es. Si no hay datos, si no recogemos datos, no hacemos estadística, señor. Necesito recoger los datos. ¿Sí? Hay que recoger los datos. Profe, ¿y dónde los recogemos? Vamos. Eso en la estadística y en el método científico le llaman fuentes, ¿no? Fuentes, o sea,
¿De dónde recogemos? Hay dos formas de recoger. Son conocidas como fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Sí? Fuentes primarias, cuando tú, tu empresa, tu equipo de trabajo, ¿no? Tu equipo de trabajo prepararon un instrumento. Un instrumento le llaman a una encuesta. Un instrumento le llaman un cuestionario. La observación, cuando tú, qué sé yo, quieres hacer un experimento social, te paras en la esquina de un parque y ves, pones a un colega ahí, que se haga el enfermo, ¿no? Cae al piso. Vamos a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Esos que vemos a veces en la televisión, ¿no? Los experimentos sociales. Estamos observando. Ese es un instrumento, la observación. Las llamadas telefónicas, focus group, etcétera, etcétera, etcétera. Son instrumentos que nos permiten recoger datos de mi objeto de estudio. Objeto de estudio, término metodológico, ¿no? Objeto de estudio, personas, objetos, naturaleza, etcétera, etcétera. Sociedad, etcétera, empresas, etcétera, etcétera. Objeto de estudio. Pero tú, tu empresa, tú con tu equipo, participas de la recogida, se les conoce como fuentes primarias. Pero quizás ya hay una data que existe, ¿no? Una data, una investigación ya hecha, quieres ampliar, extender la investigación, le cambias el objetivo, le das otro enfoque, ya hay data recogida, hay una base de datos. Esas son las fuentes secundarias. Mayormente hoy en día están en base de datos. Sí, secundario, ¿eh? Entonces, sea el tipo de fuente que usted utilice, va a recoger datos. Cuando hagas tu tesis, tienes que recoger datos. O quizás ya hay una data ahí. Vas a hacer un trabajo en marketing, un estudio de mercado, qué sé yo, vas a tener que recoger. Ese es el primer estadio que le llamamos recogida de los datos. Hay que recogerlo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces una vez que uno recoge estos datos, ¿no? Vamos a decir que lo tenemos ya. Normalmente hay dos formas, ¿no? Bueno, las fuentes son dos, pero las formas puede ser forma manual. Haces una encuesta, un máster, le sacas 300 copias, le sacas 200 copias, 60 copias, los papeles, y le das a tus compañeros y se van a recoger, ¿no? Se distribuyen, etcétera. Hacen su trabajo, ¿no? Y esos datos, desde el momento que la gente empieza a marcar o a responderte en esas hojas, ahí hay datos. Entonces, antiguamente, cuando no había el- la tecnología de las bases de datos, todo era en papel. Ahí teníamos los 300 papeles, teníamos ahí, ¿no? Los 300 papeles, que era tu muestra. Pero hoy en día ya no. Podemos hacerlo en forma virtual, con formularios, correos electrónicos, ¿no? Inclusive hasta podemos llamar por teléfono, qué sé yo, ¿no? Y también lo podemos hacer en forma manual, presencial, ¿no? Uno va y encuesta. Como fuera el método, estos datos que están acá en las- en las- en los instrumentos, lo vaciamos a una base de datos, ¿sí? Puede ser Excel, puede ser SPS, puede ser el Gestat, etcétera, etcétera, ¿no? El RStudio, etcétera, etcétera. Software estadísticos, ¿no? Entonces, estos software, tú los alimentas y los tienen ahí. Archivo guardar, los guardas y los utilizas cada vez que lo necesitas. Ya está en una base de datos. Entonces, esta data se le conoce como datos originales. Datos originales. Oro puro, ¿no? Los datos originales. ¿Se da cuenta? Todos estos datos los tenemos en los papelitos o los tenemos en la base de datos. Pero acá hay una cosa, que estos datos originales no te sirven. Alguien puede decir, "¿Pero qué está hablando usted? Nos está enseñando que hay que recoger y ahora usted me dice que no, no sirve. Es que todavía no he terminado de explicarte. No sirven.
Así como están, no sirven. Porque es como tirar la red al mar, ¿no? Es como tirar la red al mar. Tú vas para, no sé, mm, sacar este cierto producto, cierto marisco, pero te sale todo, ¿no? Pulpo, choros, diferentes tipos de pescados, vegetal, todo te sale, ¿no? Y tienes que seleccionar con calma el marisco por la cual has ido, ¿no es cierto? Con calma, tienes que seleccionar. Hay un trabajo previo, ¿sí o no? Tú cuando tiras la red al mar no te sale lo que tú quieres, te sale todo. Igual, cuando nosotros recogemos datos, cuando recogemos datos, tenemos todo ahí, todo tipo de datos. Pero desventaja es que están desordenados. Son, por eso se llaman originales. Tal como los he recogido, están ahí. Si yo quisiera identificar rápidamente, visualmente, la media o la mediana o la moda, o quiero el valor máximo, el valor mínimo, rápidamente para tener el rango, imp- no quiero decir imposible, pero casi imposible, pues si es 300 te rompes el ojo, pierdes tiempo y es un modo arcaico, pues, ¿no? Hacer eso. Ya no se puede hacer así, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que organizar los datos. O sea, hay que trabajarlo. Estos datos originales que estamos hablando, hay que trabajarlos todavía. ¿Sí? Hay que ponerlos de mayor a menor, hay que sacar los datos que, seleccionar el tipo de dato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, mira, ve, acá tenemos dentro de la recogida de los datos, ¿no? Ya hemos explicado que ya está en una base de datos, les llamamos datos originales. Ahora, estos datos hay que organizarlos, ¿sí? Hay que organizar estos datos. No los podemos trabajar así por así. Hay que organizar y también hay que presentarlos o representarlos. Representarlos. ¿De acuerdo? Organizarlos o presentarlos. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Existen algunas herramientas para organizar. Estas herramientas se conocen como tablas, ¿sí? Se conocen como tablas de distribución de frecuencias, ¿sí? Tabla de distribución de frecuencias. Como dice su nombre, son unas tablitas donde nos permite organizar los datos. Estas tablas de frecuencias, si son pocos datos, ¿no? O sea, si es una serie de datos, tiene su propia tabla. Si es muchos datos, los tengo que agrupar. Los tengo que agrupar. Por eso dicen, ¿no? Tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Así están en los libros. Se refiere pues que no necesitas agruparlo porque lo puedes manejar. Sí, lo puedes manejar. Pero si es demasiada data, oye, son 300, son 100, son 80, es bastante. No lo, voy a hacer una tabla tremenda. Mejor lo agrupamos. Allá, los agrupamos. Entonces, cada uno de estos tipos de tablas se dice tipo porque es en función a la cantidad del dato. Cantidad del dato. Si es poco, series. Si es mucho, agrupar. La construcción de ellos inicialmente son totalmente diferentes. Ahí he dejado algunos videos en las redes sociales que hablan de estos dos tipos de tablas. ¿Ves? Como ya estoy ubicando los materiales que están en la red. Sí, y ya nos estamos ubicando dónde estamos. ¿Ves? Entonces estamos en la etapa de que estamos, ¿qué cosa? Organizando los datos. Y para organizar los datos hay que usar tablas de distribución de frecuencias, tanto para agrupados y no agrupados. Entonces se les conoce como tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Ahora hay otras tablas también.
en la cual vamos a ver más adelante otro tipo de tablas. Pero por ahora, tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados y datos no agrupados. Sí, me queda diferente, ¿no? A que eran datos originales, ¿te acuerdas? A que eran datos originales. Ahora no. Ahora para construir una tabla tenía que organizarlos de mayor a menor, los he puesto en serie, ya sé cuántos hay de este tipo, cuántos de este tipo, los puedo expresar en porcentajes, ¿no? En forma acumulada. Todo eso hace la tabla. Ya estos temas están desarrollados, está en la red, ¿ya? Todo eso hacen las tablas. Entonces ya va sacando qué cosa de esta tabla, ya va sacando qué cosa, interpretaciones, interpretaciones, ¿ya? Entonces, en una primera instancia, ¿qué es lo que hace la estadística? Nos enseña a organizar estos datos a través de tablas, pero primero nos dice, ¿sabes qué? Primero con una sola variable, con una variable, una variable, ¿sí? Con una variable. Por eso que en algunos libros le dicen tabla de distribución de frecuencias unidimensionales, unidimensionales, o tabla de distribución de frecuencias para una sola variable, ¿sí? Para una sola variable. Entonces, en función a la variable que yo seleccione de mi base de datos, construyo su tablita. Y esa tabla me da, yo ya puedo interpretar acerca de esa variable en el contexto que estoy estudiando. Interpretaciones, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando uno interpreta? ¿Qué pasa cuando uno interpreta? Voy obteniendo qué cosa? Información. Voy obteniendo qué cosa? Información. Ya va naciendo la información. Ya voy teniendo qué cosa? Información. La persona, el ser humano, ser pensante, ¿no? Ya va teniendo en su cabecita información, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi estudio, con los datos obtenidos? Ya tiene información, ¿no es cierto? Cuando uno interpreta, ¿no? Ya puede ir, ¿qué cosa? Obteniendo qué cosa? Algunas, ¿qué cosa? Conclusiones, ¿no? En función a lo que tengo y en función al objetivo de investigación. Y finalmente, si ya tienes algunas conclusiones, ¿qué puedes hacer? Algunas recomendaciones. ¿Te das cuenta? Algunas recomendaciones. Interesante, ¿no? Ahora me entiendes por qué yo le digo gestión, cómo gestiona los datos. El hecho de ponerlos a mayor, a menor, el hecho de organizarlos. Entonces, estoy gestionando los datos. Lo estoy manipulando, lo estoy tramitando para poder acomodarlas y poderlas interpretar. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en la vida real. Ese es el proceso que se sigue. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Estoy en la etapa uno, ¿no? La recogida de los datos. Mira, ¿ves? Cómo ya te voy ubicando en el contexto de tu estudio. Entonces aquí, si tú me sigues y te gusta la forma como te lo explico, entonces ya tú sabes dónde estás parado, en qué parte de la estadística estás. ¿No? Te estoy enseñando desde las etapas, estoy desarrollando la descriptiva, sus procesos o sus estadios de la descriptiva. Recién estamos en la primera, la recogida de los datos, obtenemos datos. Los primeros datos no me valen, sino qué cosa, si es que no los organizo. ¿Y cómo los organizo? Haciendo uso de herramientas. ¿Qué herramientas? Las tablas de distribución de frecuencias, en primer lugar, para una sola variable. Con esa tabla ya puedo interpretar, ya puedo concluir, ya puedo recomendar del pequeño contexto en el cual estoy yo trabajando. Y no solamente podemos organizarlos, sino también podemos representarlos. ¿Y qué herramientas tenemos para representar? Las famosas gráficas. Tenemos las tortas, ¿no? Las tortitas. Tenemos qué cosa? Las gráficas de barras, ¿no? Las gráficas de barras, ¿no? Tenemos qué más. Se me ocurre el histograma. Tenemos los histogramas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son los datos, sino que están representados de forma gráfica. O sea, yo diría, la interpretación que yo saque de un dato, de una tabla,
La interpretación que yo le dé es la misma interpretación en la gráfica. Es lo mismo. ¿Cómo vas a interpretar una cosa en la tabla y vas a interpretar otra cosa en la gráfica? No se puede, señor. Es lo mismo. Son los mismos datos, sino que lo estoy eh, representando de forma gráfica, con un dibujito, un gráfico. ¿No es cierto? Es lo mismo. Entonces, las interpretaciones son las mismas. Entonces, viendo la gráfica, yo puedo qué cosa, lo mismo que esto, pues, puedo qué cosa, interpretar la gráfica. De la gráfica se puede concluir, ¿no? Se puede concluir y también teniendo al frente de la mesa podemos demostrar una recomendación. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál de estas herramientas pondrías tú en tu trabajo de investigación? Porque he participado, he sido invitado, me han seleccionado para ser jurado de alguna sustentación de algunas tesis. He visto tesis, pero de tesis. Exposiciones, pero exposiciones. Una diapositiva donde hay pura letra. Era para jalarse los pelos, ¿no? ¿Cómo vas a poner una diapositiva en tu sustentación, en tu trabajo de investigación? Letras, conceptos. No, pues, para que tú expongas haciendo uso de la estadística, quieres usar un poquito la estadística. Entonces pon las gráficas, estos componentes, pongo una torta, pongo una barra, pongo un histograma o pongo un diagrama de dispersión. Lo que debes poner, te sugiero, son gráficas, estimado. Pon gráficas. Las gráficas se prestan para mil interpretaciones. La interpretación que da mi compañero es diferente a la mía. Es normal. Cada ser humano tiene su propia cosmovisión de la vida. Cada ser humano tiene su, vamos a decir entonces ser humano, sino cada investigador tiene sus propias conclusiones, sus propias interpretaciones. La misma, pero interpretan de diferente manera, es normal. Eso enriquece a la ciencia. No podemos pensar lo mismo tú y yo, ¿no? Debemos dejar a los alumnos que hagan fluir su propia forma de ver las cosas. Ahí donde se puede, pues, se puede cumplir lo que dice que el maestro aprende de su alumno, porque dio una interpretación que tú nunca lo habías visto. A mí en clase muchas veces me han hecho preguntas y yo le dije a mi alumno, ¿sabes qué cosa? No lo había visto así como tú me lo dices. Muy interesante tu pregunta. Nunca lo probé de esa manera. ¿Ves? Pero si yo soy un profesor dinosaurio y le callo la boca al alumno porque quiero que lo aprenda así, tampoco. No es así. Hay que escuchar a los alumnos. Hay que darles esa libertad de expresión, que se desarrollen. Ahora, que si está equivocado, lógico, pues. Ahí está el maestro, el profesor, tiene que, bonito, con cuidado, sin hacerlo sentir mal, corregirle, pues. Pero no destruirlo, sino corregirlo, ¿no? Esa es otra cosa. Pero las interpretaciones se respetan, mi estimados. O todos pensamos igual, o todos queremos que piensen igual que uno. No, no es así, pues, ¿no? Entonces, otra cosa es que esté dando una mala interpretación, no, no está aplicando bien el método. Esa es otra cosa. Se le corrige, se le enseña. Entonces, te sugiero, para tus trabajos de investigación, pon gráficas y con todos sus componentes. Ese es mucho mejor que estar poniendo texto. Y lo peor de todo, que el alumno lee el texto y lo malogra más. Lo lee tartamudeando, no lo lee bien, pausas, con errores. Así que toda una desgracia esa presentación de esa lámina. En cambio, si tú pones una gráfica, 2, 3 segundos le das una mirada, vueltas al jurado, ya sabes lo que tienes que exponer, interpretar de esa gráfica. Esa gráfica es poderosa, dice mucho, hay mucha información ahí para interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ve, entonces eso es lo que estamos viendo, se ve en la estadística descriptiva, ¿no? Ahorita estamos con una sola variable, ¿de acuerdo?
Luego vamos a ver de más variables. Por ahorita estamos con una. Entonces, una variable tiene sus propias gráficas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué etapa estamos? En la etapa de la recogida de los datos. Pero no acaba ahí la etapa de la recogida. Todos los materiales que antes de esta publicación de la que estoy hablando se refieren a esta, a las tablas de distribución de frecuencias con una sola variable. ¿De acuerdo? Ahora viene el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿Qué pasa con la estadística? Lo voy a pintar de rojito, ¿ya? Otro color. A ver, ojalá que sea, este parece que es el color. A ver, color acá de rojo, ¿ya? Ahora, ¿qué viene? Ya hemos aprendido a hacer tablas, hemos aprendido a hacer sus gráficas y todo esto nos lleva a interpretar, concluir y recomendar. Ya tengo información, ¿ya? Entonces, ahora lo que viene es, lo dice la estadística, bueno, ya aprendiste esto, muy bien. Ahora vas a aprender con tus tablas, pero con dos variables. Dos variables. Ah, interesante. Con dos variables. Entonces, el tema sería, vamos a decirlo así, básicamente, tablas de distribución de frecuencias para dos variables. ¿Eh? Dos variables. Ya no uno, sino dos variables. Y aquí tiene sus propios conceptos. Vamos a hablar de tipos de tablas. ¿Sí? Algunos conceptos de acá, de una variable, de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, etcétera, van a pasar algunos conceptos al siguiente tema, que es tablas. Algunos conceptos, ¿sí? No todo pasa, no todo lo que hemos aprendido acá pasa acá. No, 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 no. Algunas cosas sí. Más que nada definiciones. Pero procedimientos, métodos, ninguno. Porque para construir una tabla de dos variables tiene su propio trabajo, tiene su propio método, su propia técnica, incluso hasta su propio, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Ya? Entonces, eso, para darte un ejemplo nada más, ¿no? Para construir una tabla acá, se tiene que ver el tipo de variable. Si es una variable cuantitativa y la otra es cualitativa, ¿no? Si es una variable cuantitativa y la otra variable cuantitativa, ¿no? Entonces, el tipo de las variables que estoy trabajando en ese momento me define el tipo de tabla que voy a construir. ¿De acuerdo? El tipo de tabla. Pero ya no te voy a decir pero qué cosa es una tabla, ¿no? La tabla, ya te dije, ¿sirven para qué? ¿Para qué cosas sirven las tablas? Para organizar los datos de una variable o de dos variables. Ese concepto, por ejemplo, pasa. Tablas, si yo estoy gestionando, trabajando con una variable, las organizo a través de tablas. Si estoy trabajando con dos variables, las organizo a través de tablas. ¿Sus gráficas también se representan? Sí, también se representan. También se representan las dos variables. Tienen sus propias gráficas. Tienen sus propias gráficas. Por eso en estadística las gráficas tienen una razón de ser. No es hacer por así una gráfica cualquiera, la que se me ocurra, sino las gráficas están sustentadas por el tipo de variable que uno está trabajando. Mira, la palabra variable. Variable, variable, variable. ¿Y dónde aprendo qué cosa es una variable? Clase número uno de la estadística descriptiva. ¿Sí? Quizás en la sesión uno, el maestro hace una introducción al curso. En la sesión 2 se hablan de variables. Sí o sí, vivo o muerto, se hablan de variables. Variables, variables. Estoy haciendo mi tesis, tipo de variables, variables. El asesor me pregunta qué variable, cuál es la variable de tu investigación. Variable. ¿No? Van a revisar mi tesis, ten cuidado con las variables, variables, variables. Estoy haciendo la maestría, variables. Estoy haciendo el doctorado, variables. Claro, depende también del tipo de investigación, ¿no es cierto? Estamos hablando del método científico, por ejemplo, ¿no? Variables, 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 ¿no? Entonces, va a depender mucho el tipo, pero voy a este punto, ¿no? Que siempre me hablan de variables. Maestría, doctorado, postdoctorado, variables, ¿no? Entonces, ¿dónde se aprende? Sesión uno o sesión 2. Y han pasado años y no retenemos lo que es una variable, en algunos casos. ¿Se da cuenta? En la estadística es al revés. Los primeros temas son claves.
Los primeros temas son claves. ¿Qué es una variable? Tipo de variable. ¿Cómo se miden las variables? Tomemos conciencia, mi estimado universitario. Tómate en serio tu formación. Variables. ¿Mm? Sesión uno, sesión 2. Has acabado 5 años de formación y no sabemos lo que es una variable. Hacemos una maestría con dudas de una variable. Entonces, la importancia de ir reteniendo los conceptos poquito a poquito. Quizás estas contribuciones permiten un poquito recordar, ¿no? Algunos conceptos que me van a ayudar más adelante. Variables, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer tabla de distribución de frecuencias para dos variables, tanto cómo organizarlos y tanto también cómo representarlos. Estas tablas también se pueden, ¿qué cosa? Organizar. Perdón, estas dos variables se pueden, ¿qué cosa? Organizar. Y también se pueden, ¿qué cosa? Representar. ¿Sí? Y todavía seguimos en la primer estadio, ¿ya? En el primer estadio, recogida de los datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, luego más adelante viene un segundo estadio, que todavía no lo voy a mencionar, ¿sí? Cuando llegue el momento lo voy a decir cuál es el segundo estadio, ¿sí? Y más adelante viene un tercer estadio, ¿sí? También lo mencionaremos en su momento, ¿ya? Entonces, estamos todavía en el primer estadio, en la etapa de la recogida de los datos. ¿Qué hago con esos datos que tengo en mi base de datos? ¿Qué hago? Pues tienes que organizarlos y representarlos y a sacar información. Y ahí hay bastante información valiosa. Empieza a interpretarlas, empieza a concluir y empieza a dar conclusiones. Cuando lleguemos al tercer estadio, te voy a enseñar cómo, cómo conecto, ¿no? ¿Cómo conecto? Voy a ponerlo acá ya. ¿Cómo conecto desde la descriptiva, desde acá? ¿Cómo conecto con la inferencial? En el mismo caso de estudio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esa conexión? ¿Cómo se hace ese paso, ¿no? Ese paso de la descriptiva a la inferencial, ¿sí? Entonces, y vamos a cuestionar tu resultado. Lo vamos a cuestionar. Así es, la estadística, su especialidad, una de sus especialidades es la inferencia, es el análisis crítico, ¿sí? O sea, la estadística es para pensar, analizar, cuestionar, inferir, verlo de una manera, verlo de otra manera. Esa es la estadística. La estadística no es solamente esos procedimientos matemáticos que le sumo un valor, los dos valores, le sumo tres valores, los divido entre cinco, ya tengo el promedio. Eso no es, esos son procedimientos matemáticos. Sino la estadística es más allá de eso. O sea, más puntaje tienen las interpretaciones que los propios cálculos, porque eso es matemática. Eso lo haces con calculadora. El análisis crítico es lo que queremos de la estadística. Bueno, mi estimado, espero un poquito haber ayudado, un enfoque. Me quedo en esta oportunidad en el estadio número uno. Estadio número uno, la recogida de los datos. Estoy ahí. Cuando nos volvamos a encontrar con estos temas, hablaré del estadio número 2 y más adelante el estadio 3. Y de ahí te enseño a conectarte con la inferencial. ¿Listo? Muy bien, pero todavía no acabo el estadio. Entonces, lo que se viene de aquí en adelante es el trabajo o la gestión de los datos con dos variables. Dos variables. Entonces ahora tú me entiendes por qué el título que le voy a poner a lo que estoy escribiendo, asociación de dos variables. Porque hay una asociación. Vamos a ver ahora, cuando desarrolle esta clase, cómo es que se asocian y cómo es que desde arranque quiero saber si hay una asociación o no hay una asociación, ¿no? Entre estas dos variables. ¿Hay o no hay? Y si hay, ¿cuánto es la asociación? ¿No? Entonces, otros, ya para un término más técnico que ya vamos a desarrollar, la correlación. Vamos a ver eso, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí lo dejamos y dejamos este punto intermedio de lo que estamos haciendo en las redes sociales con la asignatura de estadística. Estamos en la descriptiva en su primer estadio. Gracias.
Nos vemos en una próxima. Cuídense.